Recuerdo vívidamente el día en que Doug se desapareció. Mi familia estaba pasando el día en el lago junto a nuestro pequeño bungalow, en una propiedad pintoresca en el norte de Ontario. Los cuatro estábamos nadando y chapoteando en el agua tibia del lago, e intentando sofocar el abrasador calor de agosto. Nuestro único vecino en millas, un viejo oficial de policía retirado llamado Benny, estaba fumando en su patio. Lo saludé y él me devolvió el saludo. Estábamos en los días caninos del verano y me alegré de estar en el agua. A Doug le encantaba el agua tanto como a mí y todavía estaba muy enérgico, siendo un perro grande de mediana edad. A menudo arrojábamos frisbees y palos desde el muelle, donde él daba unos saltos voladores al agua azul verdoso. Eso exactamente es lo que estábamos haciendo cuando desapareció. Mientras retiraba la mano para lanzar el frisbee para Doug, que estaba anticipando un lanzamiento y se preparaba para correr, de repente giró la cabeza hacia el bosque. Yo también miré hacia atrás a las hileras de imponentes maderas duras y coníferas, examinándolas para ver qué es lo que estaba mirando Doug. No fue nada, al menos para mí. Lo que siguió fue un borrón. Doug de repente salió disparado hacia los árboles, ladrando y gruñendo mientras gritábamos su nombre. Les grité a mis padres que salieran del agua y me ayudaran a perseguirlo. Incluso vi a Benny saltar de su mecedora para ayudarnos. Corrí tan rápido como mis piernas de 9 años pudieron llevarme al denso bosque, ramitas y escombros crujiendo bajo mis pies. Pero solo puedes llegar hasta cierto punto en chanclas antes de viajar. Caí al suelo llorando y gritando después de rasparme accidentalmente la pierna contra una piedra afilada. Mi mamá me consoló, mientras yo alcanzaba a ver a mi papá corriendo por el bosque. Pasó un tiempo antes de que mi papá y Benny volvieran. Mi papá tenía una expresión sombría en su rostro. No tenía que decirnos lo que ya sabíamos, pero Benny parecía muy conmocionado. Lo siento, amigos, pero no va a volver, dijo temblorosamente. Se quitó respetuosamente su desgastada gorra de béisbol y me dio una palmada en el hombro antes de caminar penosamente colina arriba de regreso a su casa. Toda mi familia lo extrañaba, pero para mí, sentí que una parte de mí se fue cuando Doug lo hizo. Había sido mi mejor amigo desde que yo era joven e incluso tenía un pequeño álbum de fotos lleno de fotos de nosotros dos. Por un tiempo, todas las noches antes de acostarme revisaba las páginas laminadas del álbum de fotos, recordando los buenos tiempos y rezando para que algún día volviera con nosotros. En el fondo, sabía que no lo haría. Unos meses después de la desaparición de Doug, mi padre llegó a casa del trabajo con una sorpresa. Era otro perro. No era elegante y atlético como lo era Doug. Era uno de esos pequeños, blancos y ladradores con una costra roja alrededor de los ojos. Ay, mis padres se enamoraron de ella. Princesa la llamaban. Pero yo no lo hice. Simplemente me refiero a ella como el perro. Estaba amargado. Tan amargado porque había interpretado el gesto de bondad de mi padre como su propia confirmación de la ausencia de Doug. Con el tiempo, llegué a tolerarla. Tenía que admitir que era una buena compañía, y era lindo cuando se acurrucaba en tus pies. La vida nos iba con normalidad hasta que regresó Doug. Había pasado casi un año desde la desaparición de Doug. En este día en particular, estábamos todos encerrados dentro, cortesía de la lluvia. Estaba envuelto en mi libro cuando, de repente, escuché un ladrido. Digo, no un ladrido agudo, sino un ladrido profundo y retumbante. Dejé mi libro y corrí hacia la puerta trasera donde lo había escuchado. Princesa corrió detrás de mis talones. Cuando miré por la ventana, casi me caigo. Fue Doug, de alguna manera. Para entonces, mis padres habían llegado. Mi mamá pasó corriendo a mi lado y abrió la puerta, mientras mi papá y yo nos quedábamos atrás, boquiabiertos,
Mientras mi mamá abrazaba a Doug, no pude evitar notar algo. Había pasado incontables horas pasando el tiempo con él y noches sin dormir revisando álbumes de fotos. Me había familiarizado con cada mancha, marca y peculiaridad del pelaje de Doug. Una de las características más llamativas era una mancha negra sobre su ojo izquierdo, que había aparecido en casi todas las fotos. Pero de pie aquí estaba Doug, y su mancha ahora estaba en su ojo derecho. De hecho, toda su piel parecía haber sido volteada. Le faltaba el cuello y estaba más delgado que la última vez que lo habíamos visto, pero estaba bien. Bueno, eso es lo que pensé. La primera bandera roja fue como reaccionó Princesa ante Doug. Ella era un perro ladrador, de acuerdo, pero cuando vio a Doug se volvió loca. Ladrar y gruñir como nunca antes la habíamos visto. Princesa ladra todo, ¿recuerdas? Mi papá me dijo, sintiendo mi malestar. Probablemente solo le ladra porque huele a bosque. Y con eso salió a saludar a Doug. Los ladridos debieron de haber alertado a Benny y salió para ver cuál era la conmoción. Una vez que vio lo que estaba pasando, se lanzó de regreso a su casa y cerró la puerta de un golpe audible. Cuando mis padres volvieron a entrar, alargué tentativamente una mano para que Doug la olfateara. No movió la cola como esperaba. Todo lo que hizo fue sentarse en silencio. Entonces escuchó a la princesa ladrar desde el otro lado de la habitación. Giró la cabeza, se levantó y caminó con confianza hacia ella. Al poco tiempo, la tenía acorralada. Todo lo que estaba haciendo era estar de pie y mirarla. Sin embargo, los ojos de princesa estaban desorbitados mientras aullaba y ladraba. Una sensación de pavor comenzaba a subir por mi columna vertebral. Pero bueno, antes de que algo pasara, mi papá silbó y Doug levantó la cabeza. Con una última mirada a princesa, se escabulló. La sensación de maldad no se alivió durante el resto del tiempo que Doug estuvo con nosotros. La segunda bandera roja fue que Doug no comió la comida que le preparábamos. Por supuesto, era alimento destinado para perros pequeños, pero seguía siendo la misma fórmula. Los perros están programados para comer todo lo que puedan en sus patas de todos modos, lo que incluso entonces no habría importado. Ni una sola vez lo vi comer. Cada vez que lo dejábamos afuera en el bosque para hacer sus necesidades, regresaba 20 minutos después, con el hocico blanco manchado de rosa. Me pareció extraño que mis padres no pensaran que él corría riesgo de huir de nuevo, pero como no corrió, nunca mencioné el tema. Pasaban todo el tiempo con Doug, acariciándolo, mimándolo, intentaban alimentarlo y jugar con él. Todo esto mientras ignoraban por completo a Princesa, así como mis objeciones. «Hay algo diferente en él», mencioné durante la cena un día. Eso es una tontería. ¿De qué estás hablando?, dijo mi papá. «Es el buen Doug», miró el perro como si buscara aprobación. Comimos el resto de la cena en silencio. A medida de que pasaba el verano, Doug parecía ganar más y más influencia sobre mi familia. En este punto, solo yo me ocupaba de Princesa. Dependía de mí alimentarla, caminar y cuidarla ahora, ya que mis padres la habían descuidado por completo. Este perro no era el Doug que solía conocer. Cada vez que entraba en la misma habitación en la que estaba Princesa, ella se escapaba asustada y se lanzaba a mis brazos. Me acostumbré a estar siempre en la misma habitación que Princesa solo por precaución. De que no quería admitir, pero en el fondo creo que lo sabía. Un día Benny se acercó mientras caminaba con Princesa. «Hey, ¿estás bien, chico?» Sí. Es que...» Me detuve. Benny se inclinó para encontrarse con mi altura. Sus amistosos ojos azules se nublaron con preocupación. Ten cuidado, chico. Si necesitas ayuda, estoy aquí arriba. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se regresó a su casa.
Cuando regresé del paseo, mi mamá anunció que íbamos a la tienda. Papá se había dado cuenta de que a Doug le gustaba la carne cruda y nos habíamos quedado sin ella. De hecho, se nos había acabado el resto de alimentos de la casa. Pero, por supuesto, para entrar a la tienda de comestibles teníamos que dejar a los perros solos. Quería quedarme en casa y cuidar de Princesa, pero mi mamá no lo estaba permitiendo. No sé por qué siempre insistes en estar cerca de ese perro, dijo mi mamá. En verdad, no es saludable. Ay, mira quién está hablando, murmuré. Vamos a comprar un montón de carne cruda para un perro tonto. Por eso me abofeteó. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No te atrevas a hablar de Doug de esa manera. Ella respondió. Métete al carro. Sin otra palabra, hice lo que ella me dijo y entré, dejando a Princesa atrás con el perro. No podía dejar de pensar en Princesa mientras mis padres limpiaban la sección de carne cruda. El viaje a casa fue estresante y el camino de entrada a nuestra cabaña fue espantoso. Podía escuchar los gemidos incluso antes de que se abriera la puerta. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta y grité. Princesa estaba debajo de la mesa de la cocina. La pierna sangraba profundamente. No estaba muerta. Solo una de sus piernas simplemente se había ido. Acurrucado en la alfombra estaba Doc con el hocico manchado de rojo. El resto de mi familia entró. El lío que has hecho, perro malo, dijo mi mamá mientras regañaba a la princesa. Ella dio un gemido patético en respuesta. Este fue mi punto de ruptura. ¡Hey! ¡Detente! Lloré. ¿Están ciegos? Trató de matarla. Necesita ir al veterinario. Sí. Doug, tengo un bocadillo para ti. Sus orejas se dispararon cuando mi padre abrió un paquete de carne molida. Mi estómago gruñó. No había comido en todo el día y la única comida que habíamos comprado era carne para Doug. Estaba lívido. Este maldito perro se estaba apoderando de ellos. Ya no me sentía seguro. Me voy, les dije. Me llevo a Princesa conmigo. Las lágrimas corrían por mi rostro, incluso cuando nadie me reconocía. Empaqué algunas pertenencias y agarré una toalla para envolver a Princesa. Recordé lo que Benny me había dicho ese mismo día y supe lo que tenía que hacer. Mientras caminaba penosamente por el camino de tierra hacia la casa de Benny, los pensamientos chocaron entre sí en mi mente. ¿Por qué mis padres me ignoraban tanto? ¿Por qué no les importaba Princesa? ¿Aún me querían? El último me hizo llorar aún más. Llegué a la puerta roja descolorida de la casa de Benny y llamé. Apareció un momento después y cuando me vio sosteniendo a Princesa con lágrimas rodando por mi rostro, se le entrecortó la respiración. Sabía que esto pasaría, murmuró gravemente en voz baja. Sube a mi camioneta, chico. Vamos a buscar ayuda para tu perro. Abrió su camioneta y sin decir una sola palabra más, subí silenciosamente al asiento trasero. Vi el cielo salpicado de nubes convertirse en tonos pálidos de rosa y púrpura mientras acelerábamos por la carretera llena de baches. Al cabo de un rato, llegamos a una casita que parecía haberse convertido en una clínica veterinaria. Benny tomó a Princesa en sus brazos y entró corriendo y gritando pidiendo ayuda. Lo seguí lentamente y me senté en la sala de espera, triste y derrotado, pero demasiado cansado para seguir llorando aún más. Después de muchas súplicas frenéticas, Princesa iba a recibir atención de emergencia. Una mujer con un uniforme de veterinario verde a su lado se la llevó. Salté de mi asiento. ¡Hey! Déjame ir con ella. Yo rogué. Benny me retuvo. Ella va a buscar ayuda ahora, chico. Ahora está en manos de Dios.
Me dejé caer y me acurruqué en una bola. Benny me dio una palmada en la espalda. Un silencio sombrío había aparecido entre nosotros, cuando lo rompí preguntándole a Benny algo que no había tenido la oportunidad de hacer antes. ¿Benny? ¿Qué pasó? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que sabías que esto sucedería? Se tensó. Una mirada cautelosa cruzó su rostro, luego una de culpa. Exhaló y suspiró melancólico. Bueno, ¿ves, chico? ¿Sabes por qué vivo solo? Preguntó, y yo negué con la cabeza. Bueno, también yo tuve una familia una vez. Marjorie y mi hijo James. Una mirada triste cruzó su rostro. Me recuerdas a él. También teníamos un perro, un hermoso perro, llamado Max. James lo amaba. También estuvo destrozado cuando el perro se fue corriendo. Pero un día, aproximadamente después de un año, lo encontramos parado en la puerta principal. Algo anda mal en esos bosques. Cambió a Max. No comía la comida para perros que le comprábamos, solo carne cruda. James estaba feliz de verlo, pero Matt estaba más feliz. Lo encontré extraño, porque la noche que traje a Max a casa de la perrera, ella me gritó como nunca antes. Benny se rió con nostalgia. Bueno, ya que estaba ocupado patrullando todo el día y la noche, no me di cuenta tanto como debería de haberlo hecho. James seguía faltando a la escuela y noté que estaba más delgado. Le dije a Mark que tenía que cuidar a su hijo, pero todo lo que hizo en todo el día fue pasar más tiempo con el perro. Traté de hacer lo mejor que pude, pero era un padre terrible y un marido terrible. Debería de haber ayudado a mi esposa. Debería de haber protegido a James. Lo siento, dije en voz baja, sin saber qué más decir. Benny negó con la cabeza. No he terminado todavía. Verás, un día mi compañero de trabajo y yo recibimos una llamada. Algunos vecinos habían llamado por un disturbio en mi dirección. Mi compañero estaba en el asiento del conductor y yo fui el primero en salir del auto. Cuando entré a la casa, vi a mi hijo en medio de la cocina, muerto. El perro se lo estaba comiendo. Instintivamente le disparé al perro. Fue entonces cuando Mal se dio la vuelta con un cuchillo. Ella se abalanzó sobre mí y le disparé. Los 3 miembros de mi familia muertos en una noche. Mi boca estaba muy seca y todo el peso de sus palabras pesaba mucho sobre mí. ¿Ese sería el futuro de mi familia? Benny, eso es terrible. Lo siento mucho. Lo miré para ver una sola lágrima goteando sobre su expresión por lo demás pétrea. Le fallé a James como padre. No puedo hacer lo mismo contigo, chico. Después de que terminó su historia, sentí que mis párpados comenzaron a cerrarse. Me apoyé en el brazo de Benny. Buenas noches, Benny. Benny miraba al frente sin expresión alguna. Buenas noches, chico. Cuando me desperté, lo primero que noté fue cuánto me dolía la espalda por dormir en una silla toda la noche. Pero no tenía frío. Benny me había cubierto con una de sus chamarras. Me levanté de la silla y le dije a la recepcionista: ¿Dónde está Benny? Ella saltó como en estado de shock. Voy a hacer unos recados, dijo. Se levantó de su silla y recogió algunos artículos. Toma esto, querido. Debes estar hambriento. Dejó un pan con mantequilla, un muffin de arándanos, un plátano y una botella de jugo de manzana en la mesa de mi lado. Ella tenía razón. Me estaba muriendo de hambre. La comida siempre sabe mejor después de haberla privado. Pasé mis dedos por mis costillas. Podía sentir cada una sobresaliendo de mi pecho. Esta fue la primera vez que estaba lleno en años.
La recepcionista me había informado que Princesa lo había logrado y que estaba en la etapa de recuperación. Cuando la vi por primera vez, mi corazón estalló de amor por Princesa y la abracé gentilmente. Sonreí mientras me lamía la cara. No sabía dónde más ir, así que me puse a jugar con la recepcionista durante el resto del día. Conocí a un gato gordo llamado Mr. Claus, un conejo llamado Twix, y pude comerme una hamburguesa para el almuerzo. Pero durante todo el día seguía preguntándome, ¿cuándo volvería Benny? A las 3:04 p.m., mi pregunta fue respondida cuando Benny atravesó la puerta a trompicones. Tenía sangre en la ropa. Un par de coches de policía esperaban fuera. Vamos, chico. Aunque no obtuve la historia completa de inmediato, llegué a conocer el alcance total de lo que había sucedido finalmente. Aunque ya no formaba parte de la fuerza policial, Benny todavía tenía conexiones en el departamento y con las personas que saben lo que le sucedió a su familia. Reunió a los agentes de policía y fue a mi casa, donde encontraron a Doug comiéndose los cadáveres de mis padres. Benny lo mató a tiros. Lloré profusamente por mis padres, no por cómo fueron para mí en sus últimas semanas, sino por las personas que alguna vez fueron. Benny me aseguró que me habían amado. No hubo mucha gente en el funeral. En su mayoría era gente del pueblo. Dado que no tenía otros parientes, los tribunales me pusieron bajo la custodia de Benny después de un largo proceso judicial. Unos años más tarde me adoptó oficialmente. Princesa también vino a vivir con nosotros. Benny estaba orgulloso de mí cuando fui a la universidad de policía, cuando me casé, cuando mi esposa y yo tuvimos un hijo. Según sus deseos, le celebramos un pequeño funeral. La vida en general es buena para mí. Tengo una esposa maravillosa y una hija increíble. A veces, en los días malos de la oscuridad de la noche, me agito mientras duermo mientras visiones de perros muertos y de gente que grita se retuercen mis pesadillas. Pero cuando me despierto, miro a mi hija durmiendo en su cama y mi esposa me abraza para que me duerma. Recuerdo que ahora todo está bien.